Bien, una vez visto todo lo relativo a las partes de una carta comercial, vamos a ir a ver una serie de recomendaciones, concretamente 3 consejos, 3 recomendaciones clave para que una carta nos quede bien escrita, ¿no? Lo primero de ellos es utilizar una puntuación abierta. ¿Qué quiere decir esto de utilizar una puntuación abierta? Bueno, solo debemos utilizar signos de puntuación, y con esto me refiero a comas, 2 puntos, punto y seguido, punto y aparte. Solo debemos utilizar estos signos de puntuación en el cuerpo de la carta, es decir, que nunca deberemos usarlos en el membrete. Nunca deberemos usarlos tras el saludo, tras la despedida, tras el destinatario, tras la firma, etc. Queda muy feo utilizar puntos, generalmente se usan la gente que lo hace mal puntos detrás de todas estas partes de la carta, ¿vale? Solamente lo utilizaremos en el cuerpo. Otra cuestión relevante, que ya la traté el otro día en el vídeo que hice, es la de no repetir nombres que aparecen en la carta, en el membrete. Si en el membrete ya estamos escribiendo que la carta va dirigida al señor López, no tiene ningún sentido, por ejemplo, luego en el saludo inicial poner buenos días, señor López. Ya estamos dirigiendo la carta al señor López. No hay que repetir. O si en vez de dirigírselo al señor López, se lo dirigimos al gobierno de Aragón. O si se lo dirigimos a una empresa. No hace falta estar constantemente repitiendo estos elementos. Si en el membrete ya aparece en el destinatario a qué persona va dirigida la carta, no es necesario estar constantemente repitiendo, por ejemplo, en el saludo o en el cuerpo, otra vez a esa persona o a esa institución. Por último y fundamental es la distribución de párrafos y líneas, ¿vale? Pese que os voy a dar una serie de directrices, lo fundamental, lo primordial, es que quede estéticamente bien. Hay cartas que por su contenido van a ser más cortas y otras cartas van a ser más largas. ¿Bien? Da igual que sea corta o que sea larga la carta, tiene que quedar homogéneamente distribuida en el papel. ¿Vale? No nos puede quedar un huecazo abajo porque la carta es corta, o no podemos hacer todo tan pequeño y tan estrecho y todo tan junto porque la carta es larga. Tiene que quedar todo, como se suele decir, un modelo simétrico. Modelo simétrico quiere decir que si doblásemos el papel, el folio por la mitad, pues nos quedaría texto a los dos lados, homogéneamente distribuido. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, podemos utilizar diferentes tipos de justificación, de alineación, de espaciado entre párrafos. Bueno, pues en vez de, si es una carta muy corta, en vez de igual un espacio entre párrafos, podemos meterle 2. O igual podemos meterle un poquito más de sangría, o igual podemos hacer un interlineado de 2 en vez de 1,5, o igual podemos hacer un espaciado más en el membrete, o poner el logo más grande, o lo que sea. Pero siempre tiene que quedar, ya sea corta o ya sea larga, uniformemente. Yo he visto cartas de una línea, donde el cuerpo era una línea, era el saludo, una línea y la despedida y la firma. Una línea de un banco, que te avisaban de cualquier chorrada, una línea. Y tú ves esa carta y dices, bueno, pues oye, a pesar de ser una línea, me da la sensación de homogeneidad, de que está bien distribuida a lo largo del folio, es decir, tiene que quedar bien, estéticamente bien. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ir a otros tipos de... Bueno, ahora es donde os voy a tratar, ahora voy a tratar de explicaros todos los temas relativos a la presentación de la carta en cuanto a formato, fuente y estilo. Bueno, os acabo de dar unas recomendaciones, ahora vamos a ver lo que habría que hacer, ¿vale? Concretamente, os voy a decir lo que concretamente habría que hacer. Esto que vamos a tratar a partir de ahora queda un poco supeditado a que la carta quede estéticamente bien, insisto. Estos son directrices generales que están supeditadas a que la carta quede estéticamente bien. Bien, vamos a continuar con la presentación de una carta.
con las instrucciones. Bien, respecto a los márgenes. Bueno, tenemos que ser generosos respecto a los márgenes. Sin miedo. Especialmente, y pongo énfasis en el margen izquierdo. Ya cuando hicimos algún tipo de documento, como por ejemplo la solicitud, cuando hicimos la solicitud en la parte anterior del tema, os extrañabais cuando os pedía que pusierais un margen izquierdo muy amplio. Os extrañabais, ¿vale? Bueno, debéis empezar a acostumbraros. Debéis empezar a acostumbraros porque es lo que se suele hacer. Se dan en los documentos estos formales, cartas, se suelen utilizar márgenes izquierdos bastante amplios. En concreto, en las cartas vamos a utilizar mínimo un margen izquierdo de 4. Si a alguien no le gusta utilizar más de 4, pues que utilice el mínimo, que es 4. En la parte superior e inferior se suelen utilizar, bueno, lo normal, 2 centímetros. 2 centímetros y en el derecho pues otros 2 centímetros. Incluso se puede utilizar 1. No hay ningún problema. Cabe decir que el margen superior a veces está un poco supeditado al logo de la empresa. El logo de la empresa pues puede ser un poquito, la infografía, el icono puede ser un poquito más grande, un poquito más pequeño. Siempre mínimo 2, pero si es un poco más grande pues puede coger ahí centímetros, ¿no? Es decir, esos 2 centímetros del margen superior son muy variables en función del logotipo de la empresa. Por último, e importante, como os pongo en ese último punto, es fundamental alinear las cartas al eje vertical. Y voy a detenerme aquí un momento. Estoy explicándoos exactamente esto de eje vertical. Me voy a ir a Word para enseñaros cómo se hace, ¿no? Que igual no lo sabéis. Imaginad, voy a inventarme una chorrada, una absoluta chorrada. Le escribo esta carta para decirle hola. Adiós. Bueno, esto sería un ejemplo de una carta breve. No es ningún ejemplo, esto es una absoluta chorrada, que quede en acta, que conste en acta. Esto es una absoluta chorrada. ¿Vale? Pero bueno, imaginemos que es un esquema un poco de una carta. Hemos dicho que tiene que ocupar todo el folio para que estéticamente quede bien. Bueno, pues hay una opción que es seleccionando el texto. Va a quedar raro, pero bueno, ya ahora os lo digo. ¿Cómo se hace? Seleccionamos el texto y nos vamos a disposición. Los que tengan un Word inferior, pues será formato. Me imagino que lo tendrán se llama formato, no disposición. Nos vamos a configurar página. Y dentro de configurar página nos vamos a disposición. Dentro de disposición tenemos aquí la alineación vertical del eje. Y en vez de superior, perdón, la podemos poner centrada, por ejemplo. ¿Qué va a suceder? ¡Pin! Que nos alinea la carta en el centro del eje. ¿Lo veis? Esto es muy importante para cartas breves. Imaginar que lo quiero justificado. ¡Plin! Lo que hace es distribuirme el texto uniformemente, igual que hacemos alineación izquierda, alineación derecha, alineación centrada y alineación justificada en el plano horizontal, de izquierda a derecha. Con esta función también podemos distribuir el texto en el eje vertical. ¿Vale? Bueno, es importante que supierais este punto. En cuanto a la subdivisión de los párrafos, lo único que quiero destacaros, por favor, es que en cada párrafo tiene que haber una idea independiente. Una idea. No mezclemos varias cosas en un mismo párrafo, por favor. Es una locura. Respecto a la justificación horizontal, esta sí. Esto era el eje vertical. Esta es la justificación en el eje horizontal. Se suele utilizar la justificación justificada, es decir, la que os suelo insistir mucho, aquí. La distribución del texto de forma homogénea en torno a los márgenes. Perdón. Se puede utilizar una justificación izquierda,
Pero esto es cuando hablamos ya de temas personales. Cuando estamos hablando de temas no protocolarios, sino cartas más personales. En cuanto a la separación del interlineado, yo os recomiendo 1,5 puntos. 1,5 puntos de interlineado. Hablamos de aquí, del interlineado. Vale. ¿Qué más? Si estamos en un texto corto, podemos llegar a medio punto más. Podríamos llegar incluso a los 2 puntos de interlineado. Si es que hiciese falta. También podemos aumentar el tamaño entre párrafos. Generalmente entre párrafo y párrafo metemos un intro, ¿no? Pues si la carta es muy corta, pues podemos meter hasta 2 intros entre párrafo y párrafo. Vale. Respecto a la letra. Bueno, pues a la letra, al tamaño de la fuente, se suele utilizar o se debe utilizar fuentes redondeadas que se llaman. Estas fuentes redondeadas las podéis encontrar en internet. Os he encontrado aquí una página pues, que es interesante, ¿no? Os explica un poco. Son fuentes redondeadas. Bueno, en cuanto a las cartas, en cuanto a la fuente, pues bueno, he estado buscando un poco más en profundidad las fuentes redondeadas. A ver, cada uno que use y que investigue la que quiera conveniente, pero tiene que ser una fuente redondeada. Y hay algunas letras, hay algunas fuentes que sí que están prohibidas. Aquí tendríamos la típica Calibri. Bueno, es una Calibri, pues bueno, bien, no estaría mal. Es un uso muy impersonal, es un uso, pues bueno, muy cotidiano. Aquí tendríamos la Times New Roman. La Times New Roman está considerada una fuente de letra excesivamente formal. Por tanto, pues bueno, yo para una carta comercial no aconsejaría su uso. Aquí tenemos la Garmond. Es una fuente de un estilo muy fino, es un estilo muy limpio, muy claro, muy legible. Podría ser una buena opción. Esta es también una opción muy buena. Próxima Nova, es una fuente muy redondeada, con mucha potencia, mucho color. No está en negrita. Esto no está en negrita. Es un color muy fuerte, muy potente, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, Courier. Courier es una fuente también redondeada, pero que no es para nada recomendable, ¿no? Este estilo de máquina de escribir no es recomendable. Y por último, por antonomasia, la fuente más redondeada que conozco así de uso común es la Comic Sans, la cual tampoco es una letra recomendada para ningún tipo de escrito comercial. Yo me iría claramente a una Próxima Nova, a un Garmond. Bueno, también podemos encontrar otro tipo de fuentes. Bueno, aquí tenéis una página en El Economista de cómo escribir fuentes para escribir en un currículum. Pues bueno, más o menos sería algo parecido, ¿no? A buscar algo. La Helvética también nos nombran, sí, voy a buscarla. La Helvética también nos la recomiendan. Pero no está. En Word no está. No. En Word no tenemos esa posibilidad. Es que no tenemos todas. Bueno. Bien, sobre la negrita y la cursiva, cuidado. Tiene que hacerse un uso muy moderado de la cursiva y de la negrita. La negrita es para destacar palabras y la cursiva es para darle un énfasis. Conclusión, para lo mismo. Para lo mismo. La cuestión es que la negrita la podemos usar para frases o incluso párrafos enteros, mientras que la cursiva se suele utilizar exclusivamente para una palabra. Por favor, no abusar de mayúsculas. Cuando queremos resaltar algo, no es cuestión de ponerlo en mayúsculas. Como digo, tenemos la negrita o tenemos la cursiva. Las mayúsculas para lo que toque. Sobre el subrayado de palabras, no es aconsejable. No debemos utilizar subrayado de palabras, ni de frases, ni de párrafos. Nunca. Porque le quitan legibilidad. Le quitan muchísima legibilidad. Le quitan claridad. ¿Por qué? Porque ese subrayado que va en la parte inferior de la palabra
está justo posicionándose en ese espacio que dejamos entre líneas y por tanto está quitándole esa fluidez, esa claridad de todo el texto, ¿no? Por último, aunque cae de cajón y creo que ya lo dije, lo más utilizado en la carta comercial, lo único utilizado es el DIN A4, que mide 210 por 297 milímetros y que, por favor, os pido que veáis este vídeo, que no os va a costar nada, dura 3 minutos, no entra en ningún examen, pero es curiosísimo descubrir por qué un DIN A4 mide esto. No sé si alguna vez os lo habéis preguntado. ¿Por qué un DIN A4 mide esto? ¿Por qué 297 y no 296? Bueno, pues simplemente con darle clic en este link os manda a un vídeo de YouTube que me parece muy curioso y así descubrís por qué un DIN A4 mide este tamaño. Pues nada, hasta aquí la clase de hoy, la parte de hoy. Para el próximo día nos meteremos a ver la siguiente parte de errores comunes, redacción de párrafos, etc. Venga, hasta mañana.